Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Hoy veremos un mensaje que le hemos titulado así: indignos de la vida eterna. Indignos de la vida eterna. Sé que ninguno podría decir que soy digno de ser salvo, pero el hecho de que el apóstol Pablo lo mencione implica que, si bien es cierto nadie es digno y necesitamos a Jesús para vida eterna, también es cierto que alguno podría tener la actitud de cerrarse a esta vida. Así que vamos a evitarlo. Vayamos a la palabra del Señor. Te invito a que abras la escritura en el libro de los Hechos. Te lo van a proyectar también. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 46. Y lo leeremos como acostumbramos y como la palabra del Señor enseña, fuertemente todos juntos en voz alta. Dice Hechos 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, dice la palabra del Señor. Indignos de la vida eterna. Mira, hace muchos años, predicando el evangelio en una célula, tenía yo 17 años de edad, y en esa célula asistió un hombre, el cual lo trajeron en silla de ruedas. Un vecino lo trajo y él venía así, en silla de ruedas. Era un doctor que había tenido un accidente automovilístico en el cual se lastimó la médula. De tal forma fue su lesión que a duras penas pudo salvar la vida, pero había quedado paralítico. Él, como doctor, sabía perfectamente bien, ya que era doctor en medicina, sabía perfectamente bien que no había una operación, un tratamiento, al menos la ciencia no ha alcanzado, y menos en ese tiempo, cuando yo tenía 17 años, imagínate. Y hace un rato de eso. Gracias, hermanita, que dijo ayer. Ya pasó tiempo. Entonces, y este hombre sabía que no podía caminar, no había manera. Sin embargo, nos pidió a los que estábamos ahí en la célula que oráramos por él. Venía desesperado, se le salieron las lágrimas y oramos por él. Y cuando oramos por él, Dios hizo algo extraordinario, como el hecho de que recuperara sensibilidad en las piernas. No tenía nada de sensibilidad. En el momento recuperó sensibilidad. Y es algo espectacular delante de Dios. Te cuento esto, el cual se pudo poner en pie. No pudo caminar en ese momento, pero se pudo poner en pie. Después de tener, no sé, un año o algo así, ya sin nada de funciones en sus piernas, se paró, se pudo parar. Y esto fue sorprendente. Todos gritamos, adoramos a Dios, nos emocionamos. Él lloró también emocionadísimo. Y después de esto entregó su vida a Cristo. Él no era creyente todavía. Ahí recibió al Señor y se entregó llorando y oró. Y luego estuvimos juntos en esa célula, viéndonos semana a semana, alrededor de unos 3 meses más o menos, donde él iba aprendiendo. Y de pronto un día faltó al siguiente semana, faltó la tercera semana, y lo fui a visitar a su casa. Cuando toqué la puerta, él se asomó, él salió, no me permitió entrar, se paró en la puerta y me dijo estas palabras: ¿qué anda haciendo por acá? Pues vengo a invitarle, no ha estado en la célula, le extrañamos. Y él me dijo así: mira, hijo, o muchachito, jovencito, no sé cómo me dijo, yo estaba muy pequeño. Me dijo él: es que esas cosas de la fe y de Dios, pues no es para mí, yo soy un doctor. Eso es para otra clase de gente más necesitada. Yo estoy bien. Y cuando él dijo eso, yo sentí una sensación de vacío en el estómago, de vaciedad, o sea, una sensación muy desagradable, porque no se trataba de alguien a quien yo estuviera tocando la puerta por primera vez. Se trataba de alguien que lo trajeron paralítico y que Dios levantó. Ya para ese tiempo, en esos 3 meses, el hombre ya caminaba. Ya no solo se paraba, caminaba normal, sin dolor, perfectamente, como si no hubiera tenido el accidente. Y entonces me choqueó, perdona el término. No pude reaccionar correctamente. Quería decirle de todo y no me animaba a decirle nada, porque me sorprendió la actitud. Pasó el tiempo, más o menos unos 3 o 4 meses después, y un día en esa misma célula,
llega otra vez y lo traen otra vez en silla de ruedas. Y venía, oren por mí, porque no sé qué pasó, empecé a perder movilidad otra vez. Y yo la verdad, te lo reconozco, te lo digo hoy delante de Dios, quisiera ser bien santo y bien espiritual, pero por dentro dije, ándele. O sea, yo sé que no es correcto, Dios no es así, pero ponte en mi lugar. Tenía 17 años. Y después de lo que Dios hizo, que salga con eso de que no es para mí, si era como para que... indigno de la vida eterna. Se juzgaba a sí mismo indigno. Eso es para otros, no para mí. Indigno de la vida eterna. Oramos por él. Estuvo yendo como un mes, pero no volvió a ponerse en pie. No se volvió a levantar y un día dejó de asistir. Dijo, bueno, si no me sana, pues mejor ya no. Y yo pensé, es impresionante cómo un corazón puede ser tan duro para actuar con esa actitud. Porque después de un milagro de esas características, oye, se esperaría que anduviera predicando la palabra, no asistiendo, predicando a la palabra en todos lados. Pero no todo mundo se considera a sí mismo digno de la vida eterna. Y digo digno entre paréntesis porque nadie se la merece. Estamos hablando esta palabra usando las palabras de Pablo. Sabemos que nadie se gana la vida eterna, pero usamos estas palabras por la actitud que tiene alguno de no sentirse apto, o no apto, sino no sentirse como involucrado con Dios en las cosas de Dios, como no para él. El contexto del pasaje que acabamos de leer hace un momento nos habla de Pablo y Bernabé llegando a Antioquía de Pisidia. Era otra Antioquía diferente de la que habían salido, y en esta ciudad ellos predicaron la palabra en una sinagoga. Primero fueron a los judíos, era la costumbre de Pablo. ¿Por qué primero a los judíos? Porque cuando le hablaban a los judíos se ahorraban mucho trabajo de entrenamiento. Ellos ya conocían por lo menos la Torá, los primeros 5 libros. Así que es mucho más fácil enseñarle a alguien quién es el Cordero de Dios si ya celebra la Pascua. Así que le hablaban primero a los judíos y se ahorraban mucho tiempo. Y predicaron allí. Lo hicieron también, al menos Pablo lo hizo también, que había en esa sinagoga prosélitos o temerosos de Dios, personas gentiles que habían judaizado. Y estos gentiles que habían judaizado se impresionaron y le dijeron a Pablo, ven la próxima semana. Se reunían cada sábado, ven otra vez, queremos que nos sigas hablando de esto. A la siguiente semana, cuando llegaron, resulta que casi toda la ciudad se juntó en las calles a ver a Pablo. Y esto provocó celos y envidia por parte de los religiosos judíos de esa sinagoga que se opusieron a la palabra. Este pasaje viene en el contexto 13:42, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Qué maravilla, ¿no? Ahora el problema fue, según vemos en la palabra, que casi toda la ciudad vino, y entonces hubo celos. Y ahí es donde aparece la palabra que tenemos para esta mañana, amados. Lo primero es ver que la palabra de Dios es muy, muy atractiva. Bendito sea Dios. La palabra de Dios de verdad es un imán de multitudes. Si alguien quiere realmente saber qué atrae, la palabra de Dios es poderosa. Estamos hablando, amados, según el verso 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Comprendámoslo, no se trataba de un espectáculo como lo de aquellos tiempos. No fueron a ver a los gladiadores, no era eso. Tampoco fue el hecho de que se presentaran porque venía un gran general romano que había ganado y entraba en un desfile. Tampoco se trataba de eso. No había ninguna ocasión divertida ni una feria en la ciudad, algo que los atrajera. Fueron a oír la palabra de Dios. Pero debes saber que el que la estaba predicando era Pablo. Pablo, según la descripción de escritores de aquel tiempo, no en la palabra, porque Lucas amaba mucho a Pablo y nunca lo describió físicamente, pero hubo otros que sí lo hicieron. Y no lo describen como un hombre llamativo, lo describen como un hombre aproximadamente entre unos 60 y unos 65. Yo le diría chaparro.
O sea, hay que desquitarse con alguien porque toda la vida fui el chaparro. Entonces, o sea, más pequeño que yo, tenía, según dice esa descripción, nariz aguileña, ojos hundidos, la nariz era prominente, dice. También vestía como un rabino. Entonces, no era un hombre que tú lo vieras y te parecía llamativo. No, pasaba desapercibido. Entonces, ¿cómo es que toda una ciudad o casi toda la ciudad salieron a oírlo? Obviamente no salieron a oír a Pablo, sino al Dios de Pablo que salía por su boca. La palabra de Dios era la atractiva en ese momento. Había fuego en el corazón y en la boca de este apóstol. Bendito sea Dios. Y esto, amado, es lo maravilloso. La palabra de Dios es muy atractiva. El mundo tiene la idea de que las cosas de Dios son aburridas y que para divertirse son las cosas del pecado, y eso es falso. La palabra de Dios es sumamente atractiva. Es el imán más grande que puedas tener. Debes considerar que la palabra sustenta todo el universo, es decir, mantiene la gravedad en los átomos y en toda la creación. Y si no fuera por la palabra de Dios, todo se dispersaba y se destruiría, pero la palabra lo sostiene. No existe, eso dice la palabra, no existe nada más atractivo que la palabra de Dios. Tú estás en este lugar con todo y que descendió la temperatura hasta casi cero. Tú estás en este lugar porque has venido a escuchar la palabra de Dios y vienes hambriento de Dios. Tú sabes que en esa bendita palabra hay vida para ti. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Es muy atractiva, amados. Yo veo, por ejemplo, los esfuerzos del mundo para reunir gente. Está de moda que para mostrar el músculo hay que hacer marchas. Y una marcha del INE y otra marcha gubernamental y otra marcha feminista y hacen marchas. Pero en este momento, en todo el mundo, millones de cristianos en todo lugar cantan alabanzas, adoran a Dios y lo hacen semana a semana, constantemente. Amado, no existe nada tan atractivo como la palabra de Dios. Eso es más atractivo que cualquier otra cosa. El mundo puede esforzarse por un evento de cuando en cuando, una vez al año, y se emocionan diciendo: juntamos tantos miles. No tienen idea. La palabra de Dios convoca millones todos los días en todo el mundo. Bendito sea Dios. Esto es lo que hace la palabra. Hay un desfile para vida eterna en donde están entrando multitudes permanentemente. Dios está salvando, y como nunca antes, hombres y mujeres reconociendo que Jesucristo es el Señor. Bendito sea su nombre. La palabra es la atractiva. Cuando alguno piensa que la palabra es aburrida, es porque es palabra de hombre. La palabra va a ser aburrida cuando sea del hombre. Cuando es palabra de Dios, nunca va a ser aburrida, va a ser muy atractiva. Vas a oír y vas a querer seguir oyendo una y otra vez. Bendito sea Dios. No tenemos mucha gente que asiste porque se hable palabra que entretenga o nuestra. Amado, hasta el chiste más bueno no lo oyes dos veces. Es la palabra de Dios la atractiva que te hace venir a buscarle, la que quieres seguir oyendo una y otra vez. Y nosotros lo hemos podido ver. Poco a poco, semana a semana, toda la ciudad habrá de pasar en el transcurso de los años por este lugar para oír la palabra de Dios. Poco a poco, en todos los estratos y todas las profesiones, va pasando multitudes a oír el consejo del Señor. La palabra de Dios es sumamente atractiva, y no solo para el necesitado, y no solamente para el pecador, sino también para aquel que no se sintiese pecador, que está viviendo de una manera más decente, por decirlo así. También para aquel que se cree o está viviendo como si fuera poderoso en la tierra. Con todo, también para él es la palabra de Dios. Es rica la palabra. Así que lo primero, amados, la palabra de Dios es muy atractiva. Llénate de la palabra y verás si no te vuelves atractivo tú también. Bendito sea Dios. En segundo lugar, ¿por qué algunos rechazan la palabra de Dios? Siendo tan atractiva, ¿cómo es que hay algunos que la rechazan? Es increíble, es una locura, pero sucede. El versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron, y ahí está la razón, de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos rechazaron la palabra de Dios porque se sintieron celosos. Vieron que las multitudes salieron a oír a Pablo y dijeron: ¿y por qué con él y nosotros no?
Esta sinagoga tiene tanto tiempo, hemos estado trabajando, viene aquel otro y apenas llega y mira cuánta gente viene a escucharlo. Y sintieron celos. Pero no fue Pablo el que atrajo a la ciudad, fue la palabra de Dios, el Cristo de Pablo el que atrajo a la ciudad. No eres tú, amado, el que te vuelves exitoso o importante. Es la gracia de Dios sobre tu vida la que te levanta y la que te hace grande. Bendito sea Dios. Si tienes la palabra de Dios, el mundo va a venir. Es imposible de evitar. Pero también los religiosos y envidiosos vendrán. Eso va a suceder de todas maneras. Te lo he dicho en otras ocasiones. Si no te has topado con el diablo, vas en su misma dirección. Pero si vas haciendo la voluntad de Dios, te lo vas a topar tarde o temprano, porque la religiosidad es tóxica. Cuando alguien tiene un espíritu religioso, en el mal sentido del término, es alguien que es tóxico. Una persona tóxica, ¿cómo es? Hay ocasiones donde, bueno, no ocasiones, siempre el tóxico no ama. El tóxico quiere a la persona para él, no porque lo ame o la ame, sino por un asunto de control. Y hemos podido ver que hay quienes están con otro no porque lo amen, con tal de que nadie más esté. O sea, toxicidad. O sea, no es que te ame, es que no quiero que tengas a nadie. O sea, nomás yo. Y ese es el espíritu religioso. No les importa ni que se salven, ni que conozcan a Dios, sino solamente que estén con ellos. Envidia, celos. La envidia es terrible, amados. La envidia es tan terrible que puede hacer que Caín mate a Abel. Abel no le hace nada a Caín. Caín lo mata de gratis. Escuché a alguien decir en una ocasión, ni siquiera estaban peleándose. No es que Caín y Abel se pelearon y en el pleito se le pasó la mano a Caín y lo mató en un mal golpe, como por accidente en el pleito. No fue así, amados. No le hizo nada, lo mató por pura envidia. Y debes saber que aquel que hace la voluntad de Dios y que tiene la palabra de Dios en su corazón se volverá glorioso, y la gloria siempre es atractiva. Y una vez que te vuelvas glorioso y atractivo, habrá quien envidie tu vida, pero tú no vas a demeritar en nada la gloria que Dios tiene para ti, ni perderás la bendición que Dios tiene para ti solo para darle gusto a aquel que tiene envidia. No dejará de brillar, no dejará de ser glorioso, aunque alguien se incomode, porque la palabra de Dios es buena. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora uno pensaría que estos religiosos, al ver la gloria en Pablo y cómo atraía a la gente, uno esperaría que el religioso fuera un poquito más brillante, más inteligente y dijera: a ver, ¿qué está haciendo él que jala tanta gente? Lo que él está haciendo es predicar la palabra de Dios. Pues voy a aprenderme la palabra y la voy a predicar yo también. Si le funciona, me va a funcionar. Pero en lugar de pensar en predicar ellos la palabra de Dios, quisieron cerrarle la boca al que la predicaba. Y eso hace la religiosidad tóxica. No trata de aprender cómo hacerlo, intenta matarlo, callarlo. Hoy se intenta tratar de callar la reputación. No, seguro siguen a Pablo, pues porque ha de tener un evangelio light, porque ahí son pecadores. Por eso va más gente, porque ahí se permite todo. Y es una forma de matar la reputación. Yo he escuchado eso. A lo mejor no se predica toda la Biblia. Amados, si hay un lugar donde se predica toda la palabra del Señor, es este, gracias a Dios. Y estamos constantemente. Y no repito mensajes, aunque ya voy para 3 décadas de pastor. No repito mensajes, sigo predicando algo distinto y algo diferente. Y otra vez otra palabra, porque la palabra de Dios es riquísima, bendito sea Dios. Pero siempre surge alguien con esa mentalidad. Trataron de matar a Pablo en el sentido literal a él. Hoy se trata de destruir lo atractivo de la palabra, destruyendo la reputación del que la trae. Ahora, rebatían lo que Pablo decía, dice el pasaje. En griego literalmente dice que ellos daban antilogos al logos de Pablo. Y esto es bien significativo, porque tú sabes bien por los escritos del apóstol Juan que logos es Cristo. Cristo es logos, la palabra. Entonces, si ellos daban antilogos, ellos daban anticristos. Cuando alguien no entiende lo que Dios está haciendo y habla contra ello diciendo: no, seguro eso no es de Dios, corre el peligro de dar un antilogos a lo que Dios está haciendo.
Ten mucho cuidado si no lo entiendes. Y Dios, mira, por ejemplo, te voy a mencionar así. Fui formado, empecé mis primeros años, y tú sabes que donde naces te da cierta estructura, ciertas bases. Cuando alguien nace en un ambiente no sé, de doctrina muy básica, va a ser muy básico. Cuando está en una doctrina muy de manifestaciones o de guerra espiritual, así va a ser. Entonces yo fui educado de una forma muy ortodoxa, sumamente bíblico, pero bastante cerradito. Y tengo esa estructura. Entonces cuando de pronto empiezo a ver a otros hermanos que cuando hay alabanza están adorando a Dios y pum, cae al suelo. La primera vez que me tocó y cayó, dije, oye, no se habrá puesto mal, traigan algún enfermero o algo, ¿no? Porque pues se cayó. Y alguien me dijo, no te preocupes, es el Espíritu Santo. Y yo dije, o sea, ¿a todos nos va a pasar? No a todos, al que Él quiera. Y yo sí me preocupé, dije, honestamente no me quiero caer. Pero cuando vi que esa persona, el primer caso que vi, era drogadicto, entró a la iglesia y Dios tocó su vida, cayó, y yo de momento no lo entendí, pero a partir de ahí no volvió a tocar las drogas. No me importaba su caída, yo aplaudí, dije, gloria a Dios, hay poder de Dios ahí, porque hay una evidencia palpable de que Dios está haciendo algo, que Dios transformó, que la palabra llegó a su corazón. Entonces desde ahí entendí, no me interesa si se cae o no, la idea es que cuando se levante camine derechito, y con eso estaré feliz. Pero te menciono esto porque podría haber tomado otra actitud, y al ver algo distinto a mi costumbre, porque no es necesariamente doctrina, distinto a mi costumbre, podría yo haber dicho, eso no es de Dios, y podría dar un antilogos a logos. Los religiosos judíos tenían una costumbre, una forma que tenían 1500 años que realizaban. Ellos estaban acostumbrados a una manera de religión que no se inventaron, venía directamente, si nos vamos más atrás, desde Abraham. Luego pasó 1500 años, Moisés lo estableció, bajó del monte y le dijo, así dice Dios, así va a ser nuestra religión. Así que ellos tenían algo que a todas luces venía de Dios, y luego les cambió todo. Y cuando les cambió todo, tuvieron un problema con su religión, tuvieron un problema con su costumbre. Dijeron, eso no es de Dios. Y comenzaron a dar, según el pasaje, antilogos a logos de Pablo. Ten mucho cuidado. Si no lo entiendes, sabe que Dios es así, le fascina, le gusta mucho sorprender a los hombres. Mira, escucha, esto es algo fácil de comprender. Mira, entiende esto. Por ejemplo, hay un hombre llamado Zacarías, es de la descendencia de Aarón. Él está con la posibilidad de ser sumo sacerdote. Como es de la familia de los sacerdotes, se le entra una vez al año en una suerte que tienen en una especie de rol para ofrecer incienso en el lugar santísimo a Dios. Él está acostumbrado desde niño a ser sacerdote. Lo formaron como sacerdote, hasta le buscaron la esposa que debía tener. Todo fue cronometrado, todo estaba en un sistema y en una ceremonia. Hasta vestirse tenía un ritual. Así fue Zacarías. Y Zacarías está ya viejo, entra al lugar santísimo a ofrecer incienso, y cuando va a ofrecer incienso se le aparece un ángel ahí llamado Gabriel. A mí nadie me enseñó que en el lugar santísimo, al cual ya he entrado otras veces, iba a estar un ángel. Esto ya me cambia mi religión. Y el ángel, para colmo, le dice al viejo de 80 años, dice Dios que tendrás un hijo. No juegues. O sea, a los 80 tendré un bisnieto, o sea, no me hagas eso. Entonces, y el hijo que tiene habría de ser Juan el Bautista. Zacarías, modelo de orden, de disciplina, de ceremonia, de ritual. Juan el Bautista, el loco que decían que estaba endemoniado, que se vestía con piel de camello y vivía en el desierto, comía chapulines y miel silvestre y andaba como loco diciéndole a todos, generación de víboras. Este es mega santo, el otro mega loco. Son muy distintos. Entonces uno diría, ok, el mover de Dios cambió de Zacarías a Juan,
Pero luego, ¿qué sigue de Juan? Viene otro que se llama Jesús, el cual no se viste como Juan. Juan era un loco que mataba camellos y les quitaba la piel. Pero Jesús vestía de un solo tejido, la ropa más fina de la época. Eso dice la Biblia. Jesús realmente era otro ejemplo. Juan ayunaba y no se juntaba con la gente. Jesús, empecemos el ministerio donde hay una fiesta, y fue a la boda de Caná de Galilea. Traía 12 rufianes que comían como traileros y se juntaban ahí todos a disfrutar y se la pasaban en grande. Y dijeron de Jesús: a ver, ¿cómo es posible? Los discípulos de Juan siempre están ayunando. Juan bautiza para arrepentimiento, pero tú eres una fiesta. Siempre estás contento y comiendo y disfrutando. Entonces, ¿cuál es el mover de Dios? ¿Es el religioso Zacarías? ¿Es el loco Juan? Seguramente Jesús. Pero luego Jesús programó a 12, los discipuló distintos a él. Porque si tú los ves, los 12 no fueron como Jesús, fueron distintos. Y tú te encuentras de pronto, Jesús tenía un mover distinto al que tuvieron los 12, porque los 12 tenían ahora una estructura de iglesia, de reuniones, de discipulado, de entrenamiento, de enseñanza. Y para colmo, cuando crees, ok, esto va a ser, se levanta Pablo, que cambia todo otra vez. Dice, no, así no es asá. Dios nunca va a dejar que te acostumbres. Por eso ten mucho cuidado cuando veas algo distinto a tu forma de hacer las cosas. Mientras esté en Jesucristo como el Señor de su vida, guarda tu boca de no ir a hablar un antilogos al logos de lo que Dios está realizando. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos, por contradecir, dice la palabra, blasfemaban. Peligro, no lo hagas. Ten mucho cuidado. Así que cuando no entiendas algo, guardemos silencio y digamos: Dios es Señor, que Él haga lo que quiera. Ve la Biblia. Le dijo un hombre: quiero que andes 3 años desnudo. Por si alguno busca ministerio, Oye, imagínate que el profeta le digan tal cosa. O sea, si tú ves las cosas que hicieron el profeta Ezequiel, dice que el Espíritu vino y lo agarró de los cabellos y se lo llevó a otra ciudad. Del cabello. Y Ezequiel dice: y yo iba en la indignación de mi espíritu. O sea, lo dice muy bonito. Está diciendo: iba que me moría de coraje, iba bien enojado. O sea, no hay mejores maneras que me lleves como para que me des una arrastrada. O sea, trata de entender, nuestro Dios es Señor. Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Tercer lugar, ten mucho cuidado porque de no ir a juzgarte indigno de la vida eterna. Que esto fue lo que pasó con los judíos. Dice el versículo 46: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, sin nudo, con libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y esta frase es magistral, y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo habló con mucha libertad y con mucho aplomo, con mucha fuerza. Hablar con denuedo es una característica de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te llena, puedes expresar la palabra de Dios con libertad. Pero también lo haces porque sabes que se trata de la palabra de Dios. No es lo mismo cuando vendes algo pirata, cuando vendes algo original. Cuando vendes algo pirata, pues bueno, tú no, pero el que lo hace lo vende obviamente sin la libertad. Uno esperaría, algunos son bien sinvergüenzas, sin la libertad de expresar, así que lo que está vendiendo tiene se cuida más en lo que dice. Pero cuando sabes que es genuino, original, auténtico lo que estás vendiendo,
tienes mucha libertad para decir, esta es la marca tal, y este lo hicieron así, y este tiene tal calidad, y tiene tal garantía, y esto usted debe comprarlo por estos beneficios. Hay más libertad en ello. Tenemos mucha libertad para hablar el evangelio de Jesucristo, porque es genuino, es verdadero, es la palabra de Dios, es el Señor mismo en forma de verbo. Bendito sea Dios. Eso nos da esa libertad, y Pablo lo tenía, claro. Bendito sea Dios. Cuando rechazaron a Pablo, rechazaron la palabra de Pablo, y Pablo les dijo, no os juzgáis, o mejor dicho, ustedes ahora se juzgan, les dice, indignos. Se juzgan indignos de la vida eterna, como no para ellos. Si nosotros le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted cree que se va a ir al cielo o al infierno? Pues es muy raro que te encuentres a alguien que te diga, estamos hablando no en broma se contestan muchas cosas. Si preguntamos en serio y te responden en serio, es raro encontrar a alguien que diga, no, pues sí, yo me voy al infierno, sí, me lo merezco. Como que en la idea de todo mundo está el asunto así como de que, no, pues tampoco me voy a ir al infierno, o sea, no soy tan bueno, pero así tanto como perderme, pues no. Y todo mundo se considera digno de la vida eterna, en menor o mayor grado. Entonces lo que Pablo está haciendo es decir que en el momento en el cual Dios le pone la vida verdadera, que la vida eterna no solo irse al cielo, la vida verdadera a alguno, hay quienes no se sienten dignos de esa vida. ¿Sabías que podrías vencer tu mal hábito? No, pastor, es que sabe que yo tengo problemas con... ok, entonces por eso no lo vencerás, porque te consideras indigno de esta clase de vida. Cuando le dices a otro, ¿sabes que puedes dejar herencia a tus hijos? Y dejar incluso bienes para tus hijos y los hijos de tus hijos. No, pastor, en mi familia siempre hemos sido pobres, o sea, eso no es para mí, yo no soy bueno para eso. Se considera indigno de esta clase de vida. Cada vez que le propones a alguien que puede vivir la calidad de la vida eterna como primicias en este mundo, y alguno dice, no, es que no es para mí, nadie te va a decir, sí, yo me merezco el infierno. No lo dicen así, lo tenemos que convencer. Pero ¿por qué razón luego no te sientes digno de la calidad de vida que Dios te propone? He venido a traerles vida y vida en abundancia. Esto no está desligado de lo que Él nos prometió en los cielos. Desde aquí tengo una calidad de vida para ti superior. Bendito sea Dios. No te consideres indigno de esta vida. Tú tienes que decir, Él la trajo para mí, yo puedo vivirla por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. No digas, no es para mí. No, es que ese estilo de vida no es para mí, es que esa iglesia no es para mí, es que ese ministerio no es para mí. Y lo dicen de muchas cosas. Amado, esta vida maravillosa sí es para ti. Tienes que empezar por ahí, creerle a Dios. Tú eres digno de una vida mejor. Una persona podría perderse de una, ¿cómo podríamos llamarlo? Mejor apariencia. Te lo ilustro de manera simple. Alguien podría perderse una mejor apariencia porque se acostumbró a cómo se veía en la juventud. Porque hay que reconocer, en la juventud no tienes que hacer gran cosa para verte bien. Los esfuerzos vienen con los años. Al principio lo ves, es hasta flojo, ni se levanta, o sea, pero se ven bonitos porque están en una etapa en donde es fácil. Pero pasa el tiempo y entonces pensemos en alguien que de joven genéticamente se veía bien sin esfuerzo. Pasan los años y de pronto esa persona mantiene el peinado que tenía a los 20, ya tiene 60 y trae el peinado de cuando tenía 20 años. La ropa de cuando tenía 20 años, el estilo, la forma de cuando tenía 20 años. Él cree que se ve como cuando tenía 20 años. Todo el mundo sabe que es ridículo, pero él piensa que se ve como cuando tenía 20 años. Padres, un consejo: cuando busquemos cómo vernos mejor, olvidemos lo que sabemos y preguntémosle a nuestros hijos. Ellos están en el tiempo de hoy, tú y yo estamos en el tiempo de otra época. Necesitamos preguntarle a ellos. Ellos te van a decir, no papá, no mamá, así no es, mira, es de esta forma. Porque a veces te encuentra y la hermanita fue a peinarse y luego viene con el cabello todo levantado y dice, hermana, eso en los 70s, en la era disco, se veía bien, ya no. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Para tratar de ilustrarlo. Es lo mismo que sucede en el sentido religioso. Te acostumbras a una forma. No, en mis tiempos era mejor. Ahí sí se movía el Espíritu Santo, porque según te acostumbraste así tenía que ser.
y ya lo demás lo descarta, ya lo demás ya no. Le digo a mis hijos, cuando empieza a decir tonterías me tiran. Si me acostumbro y empiezo a nombrar, así debe ser y nada más, me tiran, me toman, me llevan a lo más lejos que encuentren, me avientan por allá. Amado, para no estorbar, porque hay ocasiones donde llegas a estorbar lo que Dios desea hacer porque te acostumbraste y crees que lo que sabías y lo que conocías era todo lo que había. Y Dios tiene una cosa nueva que saldrá a la luz, que tú no conoces, pero Dios está a punto de manifestarla. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Cuidado, amado, con la costumbre religiosa. Pasa lo mismo el que dice: nadie cocina como mi mamá. Error. Mira, la verdad es que el niño creció con la melancolía, con la añoranza, con el amor de su mamá, porque no era la sopa. Tú veías la sopa y tenía hasta círculos de aceite. ¿Por qué hacen eso? Ya modernos, o sea, ya olvídate de prepararlo así. Entonces lo ves y tiene círculos ahí de aceite. Y entonces, pero él piensa que es lo máximo, porque cuando lo comía de niño estaba ligada esa sopa a mamá me ama, me habla bonito y me consiente. Entonces él crece diciendo: no hay sopa como la de mi mamá. La prueba los demás y dicen: pues mamá ni sabe cocinar, no sé, ¿verdad? O sea, entonces cuidado, te acostumbras. En la fe es exactamente igual. Pasarán los años y Dios hará cosas frescas y nuevas con las nuevas generaciones. Y como dijo el Señor Jesús, la sabiduría será justificada por los hijos. Se levantarán algo que no entiendo y que tendré problemas y tendré que bajar mis ojos, aguantar y decir: no lo entiendo, pero yo sé que el Espíritu de Dios está moviéndose allí, y no tendré un antilogos en mi boca, sino que hablaré el logos de Dios diciendo: bendícelo y forma a Cristo en su vida, aunque su manera de hacer las cosas no sea la mía. Que Dios le bendiga, bendito sea Dios. Se consideraron indignos de la vida eterna. Por último, dignos de la vida eterna, entre comillas dignos, porque nadie lo es, lo sabemos, pero tomando el contexto, dignos de la vida eterna. Dijo el apóstol: he aquí, nos volvemos a los gentiles. El plan de Dios desde el principio era todo el mundo, y esto hace el religioso: es mío, monopolio de la fe, monopolio de la religión, me pertenece. Somos nosotros los que tenemos la verdad, somos los que tenemos la salvaguarda de las cosas de Dios, los demás no. Eso hizo Israel desde el principio. Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra, se lo dijo a Abraham. Dios quería a todo el mundo. Llamó a un pueblo y le dijo: para que muestren mi gloria a las naciones. ¿Qué hizo Israel? Es nuestro nada más. Los demás tienen ídolos y otras cosas. Ellos no son de Dios, esto es de nosotros nada más. Pero Dios tenía este secreto guardado desde siempre. El apóstol Pablo lo va a sacar, y eso hacía que se le enojaran los judíos. Efesios capítulo 3. El secreto guardado, versículo 5. Te encargo, lee todo el capítulo en tu casa. Dice Efesios 3:5: misterio, secreto, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, los no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, que esto era para todos, bendito sea Dios, y no solo para un pueblo, era para todos. Todavía algunos se siguen cerrando pensando para Israel. Para todos, el Israel de Dios ahora es el que está en Cristo Jesús. Mira, el problema fue que cuando Israel se cerró, no le cerró la puerta a los demás. Jesús dijo: se ponen en medio y no dejan entrar, ni entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Cuando le cierras el evangelio a otros, te lo cierras a ti. En el momento en el cual no haces discípulos, no ganas almas, te estás cerrando la puerta a ti mismo. Es un problema que tuvieron los judíos, y es un problema que encontramos en los creyentes, que de pronto consideran que la vida cristiana se trata exclusivamente de lo que Dios hace por ellos, y no de la responsabilidad de que ellos tengan discípulos y ganen a otros también. Que esto es parte fundamental de la fe cristiana. Lo que hicieron ellos es el cristiano cerrándose, y cuando te cierras a que solo tú
estás cerrando la bendición a ti también. Tengo que concluir, pero te lo enseño de esta forma. Los chinos en una época tuvieron una civilización, en comparación al resto del mundo, más avanzada. En comparación, no quiere decir en comparación a lo que hoy tienen. En comparación al mundo de su tiempo, estaban más avanzados. Tenían algunos adelantos interesantes. Así que consideraron que no necesitaban al resto del mundo. Además tenían problemas porque los pueblos bárbaros los invadían y los robaban a sus aldeas alrededor. Entonces dijeron ellos: cerrémonos al mundo, pongamos una muralla que impida que los demás entren, y de esa manera nosotros tenemos todo, no necesitamos a nadie, tenemos todo. Y se cerraron con la muralla china. De hecho nunca sirvió para los enemigos, porque hicieron murallotas tremendas y lo único que hacía falta para invadir era pagarle al chino de la puerta y ya te abría. O sea, nunca fue difícil para un ejército entrar, siempre pudieron entrar. Todos pensaban, a ver cómo tiran esa murallota, y llegaban con el de la puerta: ¿cuánto para entrar? Tanto, va. Y entraban. O sea, ¿para qué batallar con la muralla? La dejaban intacta. Pero el cerrarse culturalmente, cuando se volvieron a abrir, se dieron cuenta que ya no eran una civilización avanzada, sino que se habían atrasado en muchas de las cosas que Europa ya estaba haciendo. Cuando se cerraron, se atrasaron. Y eso sucede, amados, cuando el cristiano se cierra pensando: lo que yo tengo, lo que Dios hace es para mí, yo estoy feliz, soy cristiano, no me interesa el resto, mientras yo esté bendecido. Cuando te cierras así, te estás perdiendo lo mejor de la vida cristiana que hay para ti, y corres riesgos de que la sangre de alguien te sea reclamada a ti. Porque también la palabra dice: si el atalaya viere venir la espada y no apercibiere al pueblo, y alguno muriere, él morirá por su pecado, pero la sangre demandaré de tu mano, porque no le dijiste, porque no le ayudaste. Amado, esta negligencia es criminal. La negligencia de Israel de cerrarse les hizo blasfemar y les hizo hablar antilogos y les hizo perder la vida eterna. Se consideraron indignos de esta vida. Sé digno de la vida eterna. El Señor te ha salvado, sé digno de la vida eterna. ¿Y cómo serás digno? Ábrete y bendice a alguien más. Ábrete y salva a otros. Ábrete y haz discípulos. Sé digno de la vida eterna. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Ponte en pie, por favor. Quiero invitar a aquel que quiere ser digno de la vida eterna, porque tú necesitas de verdad responder al llamado de Dios. Todo mensaje tiene una confrontación con el oyente. Todo mensaje cristiano busca una respuesta del creyente. Hoy la pregunta era si te sientes digno o indigno de la vida eterna, y el asunto es cómo reaccionarás, es lo que responderá a esto. Por eso mi invitación es para ti que quieres hoy asegurarte la vida eterna, que de verdad quieres tener una relación y tener vida eterna. Si jamás en tu vida has tenido un verdadero encuentro con Dios, donde realmente conozcas a Jesús como el Señor de tu vida, no es lo mismo que tener religión o tener una fe. Si hoy quieres verdaderamente rendirte a Jesús como Señor, para ti es la invitación, porque es fundamental que respondas a la invitación y no te vayas a considerar indigno de la vida eterna diciendo: no, yo no lo necesito, yo estoy bien. Para ti es la invitación. ¿Cómo estás pensando que me está hablando a mí? En el momento en que tu conciencia está hablando contigo y te está diciendo: sí, se refiere a ti. Sal de tu lugar y permíteme orar por ti, porque es bien importante el paso que vas a dar. Es sumamente importante. Te cambiará la historia de tu vida aquí y por la eternidad. Permíteme orar por ti. ¿A quién le interesaría decir: sí, yo lo necesito, yo quiero? Ven, sal de tu lugar y ven hacia acá. Ven hacia acá. Bien. Ven hacia acá. ¿Qué sabes tú lo que Dios puede hacer? Incluyendo sanar y restaurar. Que el Señor es bueno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y Dios puede sanar también. Sé que hay más, o sea, seguro que sí. No lo pienses más. Serás indigno de la vida eterna. Ven hacia acá rápido, ven hacia acá. Tú estás pensándolo en tu corazón, en tu alma.
hay una palabra que te está diciendo, pero me da vergüenza, no sé qué hacer. Olvídalo, ven hacia acá y deja de pensarlo más. Es un buen momento. Bien, bendito sea Dios. Hay lugares acá, pásense hacia acá, por favor. Bendito sea Dios. Yo sé, por ahí siempre hay alguien más que lo piensa. Tú dices, en la siguiente ocasión que venga. No. Ven ya, ahora mismo. De eso se trata. No lo esperes a otro día. Ven ya, ven ahora mismo. Que no seas hallado indigno de la vida eterna, sino digno. Bendito sea Dios. Ven hacia acá, ven, acércate. Qué bueno es el Señor. Y qué bueno cuando también jóvenes se acercan. El Señor es bueno. Ustedes que se han acercado, es un buen momento para entregar la vida de verdad, para que le digas a Dios: te necesito. Volteen hacia acá, concéntrense hacia acá, por favor, voltea hacia acá y dile al Señor: ora conmigo, dile, cierra tus ojos y dile. Yo te voy a guiar como una manera de ayudarte, pero puedes hacerlo en tus palabras. Dile a Dios: Padre Celestial. Vamos, díselo: Padre Celestial, tú me has creado, me hiciste porque me amas y quieres que pase la eternidad contigo. Yo te necesito. Perdona todos mis pecados. Concédeme estar bajo el señorío de Jesús. Hoy acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego lo que soy. Gracias por amarme, por perdonarme y darme la vida eterna. Vamos, díselo: gracias por darme vida eterna en Cristo Jesús. Y Él hace maravillas. Bendito sea Dios. Si has orado a Dios, si has hecho esto, lo que Dios puede hacer contigo es extraordinario. Ahora es fundamental, de verdad, ahora es fundamental que tú sepas qué más debes realizar. Me da gusto que siguen orando y eso es buenísimo. El resto de la iglesia, levanta tus manos al cielo, porque seguramente entre nosotros alguno ahí en su lugar ha sido cristiano, pero no está ganando almas, no tiene discípulos, no ha tocado vidas. Tienes amigos, tienes familiares, tienes vecinos, hay gente que conoces a la cual sabes que deberías haberle hablado y no lo has hecho. Ahí en tu lugar es tu oportunidad para decirle a Dios también: perdóname, Señor, no quiero vivir de esta forma, no quiero ser negligente ni cerrarme, quiero tocar la vida de alguien más. Te ruego que toques mi boca para que se transforme en un instrumento eficaz, poderoso, con sabiduría, con revelación, con poder espiritual, para llegar al corazón, para sembrar la semilla de la vida eterna, para alcanzar a otros con el evangelio y para que otros te conozcan, Señor. Permite que mi boca se transforme en un instrumento con la habilidad de enamorar a otros de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.